Buenos días. Bueno, me presento. Primero, yo soy Felipe Castro, soy socio de la empresa Inapsis, soy uno de los proveedores que hoy están autorizados para poder ayudarlos en el proceso de implementación del proyecto de factura electrónica. Digamos que nuestra empresa es colombiana, pero muchas de las personas que trabajamos acá somos de origen chileno. Tenemos algo así como 15 años de experiencia en implementación de factura electrónica. Y para esta presentación, en realidad, lo que les voy a compartir es más una experiencia, ¿cierto? Es mejor que ustedes puedan ver cuáles son las oportunidades que hay alrededor de factura electrónica por medio de un ejemplo, de un caso real, con qué complicaciones, con qué oportunidades nos encontramos en un cliente tipo. En este caso, yo les voy a presentar bajo este concepto de cómo podemos transformar esta obligatoriedad en una oportunidad en sus compañías. Para esto voy a ocupar un caso de negocio que es el grupo de agencia de viajes Aviatur, en el cual nosotros somos proveedores tecnológicos. El contexto de esta empresa era que ellos tenían facturación electrónica en el modelo anterior, ¿cierto? Pero ellos tenían un tipo de facturación mixta, o sea, tenían facturación electrónica, facturación por POS y tenían computacional. Para que se hagan una idea, esta empresa solo el 4% de sus facturas lograron ser electrónicas porque el decreto anterior obligaba a que ellos tengan una autorización explícita de su cliente para ellos poder emitir la factura electrónica. En cambio, una de las diferencias que tiene el nuevo modelo es que ellos comienzan factura electrónica y el 100% sin esta autorización ellos pueden emitirla. Distinto va a ser el mecanismo de entrega, que eso sí tiene que ser acordado entre las partes. Ahora, Aviatur, digamos que es una empresa que lo componen 16, o sea, un grupo empresarial que lo componen 16 empresas de todos los tipos. En realidad tiene, además de la agencia de viaje, tiene una agencia de aduana, tiene empresas de transporte, tiene empresas comerciales, tiene empresas de seguros. Entonces, para nosotros en realidad fue, digamos que un buen desafío enfrentar una empresa en el año 2016, que es cuando comenzamos. Quizá ahí pongo una pequeña alerta, llevo más de un año y medio trabajando en Aviatur para poder implementar el nuevo modelo y les voy a comentar por qué quizás nos tomamos ese tiempo. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos, o el primer ejercicio que hicimos con Aviatur, fue tratar de llevar a todos los interesados las oportunidades que tenía factura electrónica, y ustedes lo pueden ver en las presentaciones de la DIAN. La DIAN nos dice, estas son las ventajas, ¿cierto? Pero en verdad es difícil que nosotros podamos saber muy fácilmente o llevar a la práctica cómo podemos disminuir los costos, excepto que rápidamente podemos saber, vamos a eliminar el papel, pero en verdad cómo esto va a impactar y en realidad vamos a lograr un ahorro en la compañía. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Visitamos todas las áreas de la empresa, o sea, nos fuimos al área financiera, a la facturación, al área de facturación, a control de egresos, a la vicepresidenta financiera, tesorería, tecnología, para poder buscar esas oportunidades. Y empezamos con una metodología en la cual una de las primeras actividades que hicimos fue la socialización, que tiene que ver con que todos los interesados tengan claro cuál es el modelo funcional y técnico de factura electrónica antes de comenzar una implementación. Y creería yo que esa es la primera recomendación, capacitar a cada una de las áreas de su compañía frente al decreto, que ya lo vimos que quizás en la presentación anterior, digamos que tiene más profundidad que eso, y deberían ustedes hacer esta etapa de socialización. Luego analizamos la información del negocio, o sea, conocimos el negocio de Aviatur, las áreas de negocio, quién eran los clientes, cuántas sucursales tenía, para después pasar al contexto tecnológico, y que digamos que aquí la idea era que la implementación de factura electrónica o el área tecnológica de las compañías tiene como objetivo soportar el negocio. Entonces siempre nosotros lo primero que hacemos es conocer a cada uno de los clientes. Analizamos los procesos y elaboramos unos resultados. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Y esto tenía que ver con que Aviatur siempre se planteó ser voluntario. Aviatur se declaró voluntario casi paralelo al piloto, en realidad. Eso lo hizo por un convencimiento y una visión, digamos, de la alta dirección de Aviatur de estar siempre anticipado a todos estos proyectos que son impulsados por el país o por industria o por gremios.
¿Qué nos planteamos? Tratar de buscar estos ahorros, eficiencia y automatización de procesos que habla del proyecto en la cadena de valor de los clientes y los proveedores, mejorar el control y tiempos en los procesos operativos, mejorar la interacción tecnológica de los sistemas actuales. Para que se hagan una idea, Viatur tiene algo así como 15 sistemas que participan en su operación, todos distintos, los cuales teníamos que garantizar que tuvieran una integración, e incluso la factura electrónica, digamos que es el gatillador de que todos los sistemas se comuniquen de forma más eficiente, digamos. Y obviamente que es qué tan eficiente, o sea, qué tan amigables con el medio ambiente, y también tratar de medir ese impacto. Digamos que uno de los primeros puntos fue reemplazar el papel por factura digital. En Aviatur, digamos que el uso del papel era exagerado, por decirlo menos, en cada uno de los procesos. Y una de las direcciones que nos dio la gerencia fue decir, bueno, vámonos o tratemos de ser una empresa cero papel. Y esto no tiene que ver solamente con la factura, porque todos sabemos que en los procesos de negocio no solamente la factura participa en cada una de las actividades. Y nos pusimos como meta desmaterializar un poco otros documentos. Y hoy estamos tratando de ver no solamente la factura electrónica, sino que cotizaciones electrónicas, órdenes de compra electrónica, procesos de prefacturación o incluso anexos a la factura que digamos que iban a ser digitalizados. Dijimos, ocupemos el mismo estándar para poder llevarlos a un formato electrónico. Digamos que este es un ejemplo de la nueva factura de Aviatur. Aquí, como antecedente, les puedo decir que Aviatur tiene algo así como 25 formatos de factura. Aviatur tiene un gran compromiso con sus clientes y eso lo llevó a, digamos, a ajustar cada uno de sus modelos de facturación a merced de lo que pedía el cliente. Entonces nos encontramos con distintos formatos, con distintas representaciones gráficas, casi cada una para un cliente, o incluso un cliente corporativo podía tener distintos formatos. Y digamos que esa fue como una de las primeras barreras que nos encontramos en traspasar una factura en formato digital. Bueno, pensamos en digitalizar los procesos o en realidad tratar de buscar automatización, nuevos canales digitales. Digamos que al tener la factura electrónica y poder disponibilizarse a los clientes, lo que estamos haciendo en realidad es abrir un nuevo canal. En Aviatur, digamos que no existía un portal de clientes donde ellos pudieran visualizar su facturación o un histórico o tener información de sus carteras o tener una comunicación directa. Simplemente las personas que compran a través del .com les llegaba por correo electrónico la factura y listo. Medimos el impacto con el medio ambiente. Digamos que acá, si no son árboles, es agua. Podríamos discutirlo, pero en el fondo aquí hay un ahorro directo con el medio ambiente que quisimos medir. Y les voy a mostrar ahora el alcance del proyecto. Estos son las metas y el alcance. Como les dije, Aviatur la compone un grupo de 16 empresas, divididas en dos grandes grupos, uno grupo carga y agencia de viajes. Tiene 358 oficinas en 31 ciudades, más o menos tiene como 2.500 colaboradores. Emite 2 millones de facturas en el proceso de emisión y en el proceso de erradicación algo así como 250.000. La red empresarial entre clientes y proveedores son algo así como 40.000 empresas. Ahora aquí quiero hacer un alcance con cómo va a afectar esto a las medianas, pequeñas y pymes. Cuando Aviatur o los grandes contribuyentes pasen a ser facturadores electrónicos y emitan todos sus documentos electrónicos, sin duda también vamos a afectar a todos sus clientes que pueden ser medianas y pequeñas empresas. Y usted o las pequeñas empresas van a ser receptores electrónicos, porque en el fondo estas grandes compañías van a querer o van a buscar ese ahorro en la entrega de los documentos. Y de hecho nos está pasando. Hoy estamos en un proceso de sensibilización con todos sus clientes y les voy a dar un caso puntual de EPM, que quizás no es un gran contribuyente, pero ellos no están obligados a emitir factura electrónica porque tienen documento equivalente en su operación. Pero Aviatur le radica algo así como 5.000 facturas al mes a ellos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir o conversar con EPM?
cuando todo el ecosistema sea electrónico, ¿cierto? Para ellos, digamos que no es razonable que siga recibiendo las facturas en papel de Aviatur, las 3.000 y las de todos sus proveedores, las digite, siendo que ya tienen una representación o una gráfica, las pasa a su proceso de erradicación de forma manual y después las guarda en archivo. Entonces, sin duda, ustedes tienen que ver, o todas las empresas, cuando el ecosistema cambia, todos de alguna manera les va a afectar. Tenemos metas, queremos ahorrar un 63% de los costos directos en los tiempos que hoy un operador participa en el proceso de facturación o erradicación. La distribución la queremos eliminar en un 100%, el papel también en el uso del papel en la factura electrónica y el almacenamiento. Digamos que todo estos costos directos son los más fáciles de que cada una de las compañías los evalúe, ¿cierto? Porque pueden tener terceros o facturas incluso para poder recoger esa información. Y les voy a mostrar ahora cómo es el modelo operacional. Digamos que esto es un flujo muy simple para no entrar en detalle. Grupo Aviatur tiene que ser capaz, o las compañías tienen que ser capaces de poder enviar la información a la DIAN, ¿cierto? En la emisión, al mismo tiempo intercambiar documentos con sus clientes y al mismo tiempo ser receptores electrónicos. Aquí como base del modelo podemos decir que ustedes cuando sean facturadores electrónicos automáticamente son receptores de factura electrónica. Entonces no solo tienen que mirar el tema mandatorio o la obligación ahora solo en la emisión, sino que tienen que pensar cómo van a modificar sus procesos para poder ahora radicar facturas electrónicas y ajustarse a la normativa vigente que hoy digamos que es mucho más estricta a la realidad de las compañías. Yo en las visitas que hago normalmente a las empresas me doy cuenta que los procesos de erradicación son realmente complejos y que muchas veces duran más de 3 días o 4 días, siendo que ahora el modelo electrónico los va a llevar a que tengan que modificar sus procesos para poder cumplir con esos tiempos, ¿cierto?, establecidos. Y eso hay que hacer, digamos, transformaciones en cada una de sus compañías. ¿Qué decidió Aviatur? Ser voluntario, mejorar los procesos con sus clientes y mejorar los procesos con sus proveedores. Les voy a dar un ejemplo acá del análisis de costo. En emisión, cuando analizamos el operador, el papel, la impresión y distribución y custodia, en el caso de Aviatur, llegamos a algo así como 3.500 pesos en costo directo. Ahora, aquí doy una primera observación. Fíjense que el canal.com que emitía factura electrónica, ya sabíamos que costaba 450 pesos, siendo que el papel costaba alrededor de 3.500, y esta brecha nunca se pudo superar porque la normatividad anterior no lo permitía, digamos. Y aquí obviamente había pérdidas para la compañía frente a un modelo y al otro. En cuanto a la impresión, siempre más caro. Radicar factura en el caso de Aviatur era mucho más costoso, algo así como 7.000 pesos por factura. Para que se hagan una idea, si multiplicamos esto es algo así como 3.000 millones de pesos en costo de emisión y radicación al año. Entonces, digamos que cuando nos dimos cuenta de esto, en conjunto con la compañía, nosotros transformamos el proyecto desde un proyecto tecnológico, digamos, que es como lo podemos imaginar, a un proyecto financiero, en donde el objetivo en realidad era ver cómo Aviatur o esta compañía va a tratar de bajar los costos de facturación. Y de hecho, eso hicimos. Fíjense los costos de emitir factura en esta compañía con esos cálculos que hicimos. Entonces, también le hago la invitación a que traten de hacer ese análisis en la empresa. Claramente, dependiendo del tamaño, los costos pueden ser menores, pero yo creería que pueden ser más altos incluso en una compañía pequeña. Obviamente el volumen no permite llegar a 4.000 millones al año, pero en algunos costos donde ellos sí son capaces de tener recursos propios para la distribución de facturas, en cambio una pyme los distribuye por un correo certificado, ahí por ejemplo hay una brecha que le cuesta más caro a una pyme radicar una factura o hacer la distribución. Ahora, les muestro esta gráfica para que pensemos en el fondo que esto es lo que hacen con ese análisis, ¿cierto? Analizamos los costos directos, pero los costos indirectos de los procesos, digamos que es lo que está abajo de este iceberg y es más difícil de encontrar.
Ahora, para que nos hagamos una idea, hay estudios de Gartner y de GS1 que establecen el costo de una factura. Más o menos estamos hablando que el costo completo de una factura debería costar algo así como 14.000 pesos colombianos. Y GS1, digamos que la empresa colombiana ya lo garantizó que costaba algo así como 6.000 pesos. Yo creería que todas las compañías son distintas, pero no están muy lejos de la realidad, frente a lo que vimos con este cliente Aviatur. Ahora, nosotros, y les voy a comentar otro caso de negocio, estamos viendo Comeva, y Comeva radica 5 millones de facturas al año. Entonces, imagínense que por lo menos pensemos que a ellos les cuesta 5.000 pesos el proceso de erradicación. O sea, estamos hablando de un proyecto de 25.000 millones de pesos en ahorro. En realidad, creería que ustedes tienen que tratar de buscar en el fondo esta eficiencia en cada una de sus compañías, no importando el tamaño, y tratar de darle un vuelco a factura electrónica para justificar, ¿cierto?, el proyecto en cuanto a producir los cambios que necesita la compañía. Eso puede ser automatizar procesos, cambiar sistemas, modificar, integrar cada una de las plataformas, porque hay muchas más oportunidades dentro de ellas. Digamos que el ciclo de factura electrónica, y esto un poco marcado en el decreto, lo que debemos cumplir es garantizar la generación, la entrega, la recepción, la aceptación y rechazo de factura y cumplir con la exhibición y la conservación de la misma. Obviamente las dos vías, clientes en cuanto a la emisión y proveedores en la erradicación. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo automatizamos clientes. En el caso de Aviatur, donde tenemos algo así como 40.000 clientes, digamos que el primer desafío era decir cómo vamos a garantizar la entrega de la factura. Y para garantizar la entrega de la factura, definimos un portal de clientes donde vamos a nosotros a enviar la información. Y digamos que con eso se van a encontrar en el mercado, ¿cierto? Es decir, el proveedor entrega una plataforma, la factura se va a enviar con un link por correo electrónico, el cliente va a acceder y va a ver la factura. Listo. Pero cuando tenemos 40.000 clientes, o 1.000, o 500, o 2.000, el desafío no es solo impactar el proceso donde se crea el cliente para que creemos la plataforma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchos procesos antes de eso. Y nosotros cuando analizamos qué proceso podríamos automatizar con factura electrónica, nos dimos cuenta que muchas tareas del proceso de facturación, incluso desde la creación o la prospección, podíamos automatizar. Y les voy a mostrar, por ejemplo, qué cambio nosotros realizamos en la práctica en el proceso de creación de clientes. Nosotros pensamos que no solo vamos a afectar el proyecto cuando al cliente le facturamos, sino que desde la creación. Aviatur automatizó, buscando desmaterializar los documentos que están alrededor de la creación del cliente. Entonces, fíjense que cómo va a funcionar ahora. Simplemente le vamos a decir al cliente, antes de ser creado, cuál es su nombre, cuál es su cargo, su teléfono y su correo, y el sistema de cliente le va a enviar una invitación al cliente para que se cree. Entonces, todos los procesos que hoy día o que Aviatur tenía, en donde el cliente le llenaba 5 anexos con los datos de la empresa, la información de Avias Data, la información bancaria, etcétera, que eran algo así como 15 soportes, los transformábamos todos a formatos digitales, buscando automatizar la creación del cliente desde el proceso inicial para que al mismo tiempo creemos la plataforma de intercambio de documentos electrónicos. ¿Qué hicimos ahí? Eliminamos algo así como 15 documentos que eran manuales y en la práctica, ¿qué es lo que hacía el cliente? Tomaba el primer formato, ponía NID, razón social, llenaba el documento. Se iba al segundo formato, NID, razón social, llenaba el documento. Y así es la práctica. ¿Qué hacía Aviatur? Recepcionaba los documentos y los escaneaba, ¿cierto? Entonces, como el objetivo, digamos que no era solo ahorrarnos el costo de emisión de factura, sino que buscar automatización, lo hicimos desde el principio. Y fíjense que acá ya el cliente está registrando cuál es el nombre de cobranza, que en el proceso nos dimos cuenta que se facturaba y después no sabíamos a quién cobrarle en algunos casos porque no se llenaba esa parte del documento, o no se entendía, o no estaba actualizado. Entonces, la mayoría de esa información ya el cliente la va a gestionar online. Digamos que la característica del portal de clientes que en este caso vamos a implementar en Aviatur y que es característica de nuestro servicio, solamente el punto 2 tiene que ver con factura electrónica y todos los demás tienen que ver con automatización de procesos. Nosotros no solo le vamos a mostrar la información de la factura, sino que vamos a hacer integración con sus módulos de cartera, de tal forma que el cliente no solamente vea la factura, sino que vea
los estados de cuenta, vamos a disponibilizar los comprobantes de pago de cada uno de los clientes para que los clientes los puedan visualizar a través de este portal. Cambiamos un único canal de comunicación para las consultas o resolución de conflictos, digamos, o contratos. ¿Por qué? Porque digamos que al mismo tiempo hay un proceso clave en la emisión de documentos que es que ya no vamos a poder anular facturas, ¿cierto? De la forma tradicional como lo hacemos en el papel, sino que ahora se formaliza una nota de crédito. Aquí también les puedo decir que en Aviatur fue uno de los ítems en donde más trabajamos. Aviatur emitía algo así como 96.000 notas de crédito al año. Esos son reprocesos y refacturaciones. Muchos de ellos eran por naturaleza de su negocio, porque en el fondo, digamos que él le factura al cliente una vez que se prestó el servicio. Entonces si el hotel me facturaba mal a mí, yo le facturaba mal al cliente, el cliente me rechazaba, yo se le rechazaba a mi proveedor. Entonces muchas de esas 96.000 notas de crédito o anulaciones correspondían a la característica de la operación de Aviatur, pero también habían, yo diría que un 30% errores en cada uno de los procesos que eran humanos muchas veces. El único canal de comunicación, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es ahí gestionar las solicitudes de notas de crédito. Entonces nosotros le vamos a enviar la factura al cliente. Si el cliente encuentra un inconveniente, lo que va a hacer es solicitar una nota de crédito, indicar la causal, y ese workflow o ese proceso se va a automatizar por este canal, en donde alguien de Aviatur va a revisar si en el fondo aplica la nota de crédito, la va a aceptar, la va a generar y se la va a entregar al cliente. ¿Ok? Obviamente por buscar tratar de hacer menos notas de crédito y mejorar el proceso. Otra de las cosas que vamos a hacer para evitar esos errores es hacer órdenes de compra electrónica. Entonces, cuando nosotros le enviamos la orden de compra electrónica al proveedor, prácticamente es la factura, ¿cierto? Entonces, el proveedor va a poder tomar la información, facturar vinculando esta orden de compra y nosotros, obviamente, facturar correctamente. Para eso, obviamente, hay que hacer el levantamiento de los procesos y entender el negocio, y su proveedor tecnológico tiene que entender su operación para que para que pueda convenir con ustedes o entregar en base a la documentación técnica, a la plataforma tecnológica, una solución frente a sus problemas. También decidimos hacer un portal de cliente informativo donde todos los clientes van a poder comenzar a registrarse solo desde la plataforma y al mismo tiempo informarse de cómo funcionan hoy día las nuevas soluciones de factura electrónica. Me estoy devolviendo. Bueno, ahora voy a pasar a radicación. Digamos que con el ejercicio anterior, este es un proceso de radicación, quizá no lo van a ver, pero son cada una de las actividades que tiene el proceso de radicación en una compañía, en este caso Aviatur. Con el ejercicio nosotros buscamos dónde había costo directo y lo valorizamos. Ahí llegamos a los 6.000 pesos. Cuando vimos lo mismo que en la emisión, dónde podíamos hacer eficiencia en el proceso de radicación, identificamos todas esas actividades y empezamos a hablar de esto. Ahí me falló un poco la presentación, pero se los voy a decir. Por primera vez pensamos en automatizar la recepción de los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque digamos que el proceso manual de radicar una factura era casi verificar lo físico, ¿cierto? Y que cumpla con las reglamentaciones de, no sé, el estatuto tributario, que esté facturado a mi nombre, que tenga un número de numeración válida, que diga factura, y verificar si el número de numeración corresponde a la resolución que está autorizada e impresa en la factura, ¿cierto? Aviatur tenía un sistema en donde registraba las resoluciones de los proveedores en la primera factura que recibía y validaba que estuviera en el fondo dentro del rango, pero es manual, ¿cierto? Se sistematizó, pero es manual. Por primera vez ustedes van a poder en realidad automatizar la recepción del documento validando su autenticidad. ¿Por qué? Porque tiene un componente técnico en el cual yo puedo verificar que está bien firmada, que cumple con las condiciones de la DIAN, que tiene una firma electrónica y que el CUFE, que es un componente de la factura electrónica, que es el Código Único de Factura Electrónica, corresponde a la información que tiene la factura. Digamos que el CUFE es un componente único, digamos, en los modelos, que nos permite verificar si la factura fue alterada. El CUFE, para que se hagan una idea, es un hash o un algoritmo que se conforma por la información de la factura. Entonces, como que nosotros recojamos parte del emisor, parte del detalle, parte del total, generamos un código y nos entrega un número único, que solamente puedo llegar a él con la misma información de la factura.
Entonces, si a mí me viene física, por ejemplo, una factura impresa por 10 millones de pesos y yo en el electrónico verifico que el CUFE no cuadra con ese valor y en verdad está emitida por 1 millón de pesos, yo podría rechazar automáticamente una factura. Entonces, nunca, o en este modelo no se va a poder alterar, falsificar una factura electrónica. Y ese es el componente de fiscalización en el fondo que trae la factura electrónica de forma automática. Entonces, los primeros 2 puntos ya empezamos a conversar con Aviatur que esto ya era posible. Empezamos a pensar y tratar de materializar qué pasaba o qué pasa si en la compañía ya no íbamos a radicar facturas digitándolas. Entonces dijimos, todos los procesos de erradicación de facturas van a ser sin digitación. No va a haber ninguna persona de aquí al 2021, pensando en una visión operativa futura, digitando facturas en Aviatur. Esto quiere decir en los procesos de erradicación o incluso en los procesos de contabilización. ¿Por qué? Porque es un documento electrónico, ¿cierto? A mí lo que me llega es un archivo. Ese archivo, imagínense que es un Excel con todos los campos definidos de la factura. Entonces yo simplemente voy a la factura electrónica, saco la información, ¿cierto? ¿Y qué debería hacer si ya la tengo digitalizada? Simplemente la inserto en nuestros sistemas computacionales. Mejor aún, un 20% de las facturas de Aviatur son de contratos o administrativas o de gastos. Entonces, mejor aún, yo ya conozco quién es el proveedor, cuánto me debería facturar, por medio quizás de un presupuesto, y ya conozco el asiento contable. Todos los meses yo recibo una factura, por ejemplo, de seguridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tener un catálogo con los contratos, tener el asiento contable, y cuando nos llegue la información, sacar, validar y contabilizar de forma automática. Ahora, todos estos cambios, obviamente, digamos que Aviatur los pudo enfrentar porque comenzó casi 1 año y medio antes. En el caso de ustedes, yo creería que tienen que mirar a un proyecto corto, mirando lo mandatorio, pero mirar siempre a largo plazo qué es lo que pueden seguir implementando con factura electrónica, que pueden ser una de estas cosas. Nuevos documentos electrónicos, órdenes de compra electrónica para garantizar que los proveedores me facturen correctamente, cotizaciones de forma electrónica y un proceso, digamos que lo llamamos prefacturación, pero es validación del cliente frente a una facturación consolidada. Aviatur junta operaciones de todo un mes y finalmente emite una factura. Entonces todo ese proceso se va a hacer de forma automática para en el fondo evitar que las empresas no rechacen la factura. Registros contables automáticos, y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esta automatización o cómo la logramos. Nosotros vamos a automatizar el proceso de erradicación por medio de correo electrónico. Aviatur creó un correo que se llama factura electrónica, me parece. Lo cambiamos y va a ser facturaelectronica@aviatur.com. ¿Qué van a hacer los proveedores? Nos van a enviar este archivo XML, que es la factura electrónica, nos van a seguir enviando la representación gráfica y soporte, ¿cierto? Que hoy ustedes le piden por reglas de negocio a sus proveedores. Automáticamente el sistema va a sacar toda la información de la factura, o sea, quién me facturó, a qué empresa le facturó Aviatur, qué detalle o qué ítem me está facturando, cuál es el total de la factura, y va a hacer validaciones técnicas. Entonces va a verificar que la factura esté válida, que esté bien firmada, que esté en la DIAN, para después, con la información de la orden de compra, verificar si el proveedor existe, si los datos de la empresa a cual está facturando corresponde, si existe la orden de compra, si está autorizada, si corresponde al proveedor y si los montos cuadran. Digamos que si no cumple una factura esas condiciones de negocio, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Rechazar la factura. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer automatizando la erradicación. Y esto es lo que voy a hacer en la práctica de forma manual, ¿cierto? Esto quiere decir que podemos pasar, si modificamos nuestro proceso, a una aprobación de facturas en segundos. En 5 segundos, digamos que podemos saber si la factura es aceptada o rechazada y si cumple las condiciones de negocios y técnicas. Y ahí, por ejemplo, está la automatización. Pero nos podemos encontrar con empresas que no tienen formalizada la orden de compra para todas sus, digamos, para todas sus operaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Mejorar la cultura, mejorar los procesos, ¿cierto? Capacitar a nuestro personal para después, de hecho, hacer la implementación técnica, digamos. Con eso, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con la parte técnica de factura electrónica, que es acusar recibo de la factura, aceptar la factura o rechazar la factura de forma electrónica. Lo mismo que hicimos digamos que en los clientes, lo vamos a hacer en los proveedores. Nos encontramos también con los procesos de creación de proveedores de forma manual. Aviatur
va a habilitar un portal de proveedores que le va a permitir automatizar desde la creación. Fíjense acá el ejemplo, solamente con el nombre, el email, el nombre de la empresa. Aquí hay un punto importante, hicimos las características de cada proveedor para que le pidamos información en base a lo que el negocio necesita y ya el proveedor se registra a través de internet. ¿Qué hicimos? ¿Qué hace ahí? Registra los datos, fíjense que acá tenemos los numeritos, estos números representan el root o el dato, la casilla en donde el root está esa información, porque ya la vamos a empezar a cruzar con el root que él nos suba. La dirección, la fotocopia del root, la cámara de comercio, el proceso de actualización de los proveedores de esos documentos en cuanto a qué tiempo se van actualizando esa información, también lo va a hacer el sistema de forma automática. Si hay soportes que sí tengan que estar firmados, se descargan y se suben a través de la plataforma. Digamos que los datos bancarios también se van a automatizar a través de esta plataforma de proveedores para que las personas suban, por ejemplo, la certificación bancaria. ¿Y qué logramos con eso? Ya tenemos un portal donde tenemos la información del proveedor. ¿Dónde vamos a publicar las órdenes de compra? En este portal. ¿Qué va a hacer el proveedor? Va a entrar, va a tomar la orden de compra electrónica y ahí es donde, después del proceso de erradicación electrónica, le vamos a informar si su factura fue aceptada, fue rechazada, por qué causal, y llegar quizá, y de hecho acá lo tenemos como las características del portal, hasta mostrar cuándo vamos a pagar esa factura. Entonces ya toda la comunicación con el proveedor va a ser a través de internet. Y estos son los cambios que en realidad hay que buscar con factura electrónica y digamos que el proyecto podría cambiar, ¿cierto? Podría llamarse transformación digital fácilmente, porque en realidad, dígame. Sí. Ujú. Así es. Lo que pasa es que las plataformas tienen como objetivo automatizar otros procesos de la compañía. Si te fijas, lo que vamos a hacer es que no importando el medio por el cual el proveedor nos emita la factura, nosotros vamos a acordar que siempre se va por correo electrónico. Entonces, él la va a emitir, la envía por correo electrónico y nosotros lo importante es que le vamos a comunicar el rechazo de la factura por medio del portal. Ese es nuestro canal formal de respuesta. Ahora, ¿por qué? Porque no solo queremos decir que rechazamos la factura, sino que queremos informarle cuándo le vamos a pagar y si se la vamos a rechazar, por qué razón. Si es que hay, digamos que tiene una parte compleja la erradicación de facturas porque dependiendo de los soportes que tú necesitas, ¿cierto? Hay cosas que no se van a poder transferir por correo electrónico. Entonces se radica la factura, pero los soportes se pueden radicar en el mismo portal. Y te voy a como por ejemplo, garantizar por qué hicimos esto. Es porque Aviatur estaba implementando, por ejemplo, gestión documental, que vino antes de la factura electrónica, ¿cierto? Y Aviatur estaba pensando en digitalizar cada uno de los documentos que participaban en los procesos. Y nosotros dijimos no. ¿Por qué? Porque buena parte de esos documentos ya van a ser electrónicos. Y si nosotros logramos que todos los otros documentos también nos intercambien de forma electrónica, ya no tenemos que hacer la inversión de los escáneres, ya no tenemos que pensar que nuestra herramienta de gestión documental sea tan robusta, porque incluso el proveedor tecnológico va a ser el que me va a almacenar esa información. Entonces, digamos que un poco esa es la justificación por qué vamos a ocupar un portal. Ahora sí tenemos la capacidad de obviamente recibir cualquier tipo de factura de cualquier proveedor tecnológico, de cualquier empresa que la emita. ¿Por qué? Porque el estándar es único. O sea, la factura, aunque la emita cualquier proveedor, siempre va a tener el mismo formato. Lo mismo, un portal de proveedores donde se va a comunicar todos estos cambios de los procesos. Y acá voy a hacer un poco un listado de todas las mejoras que hicimos en esta compañía. Primero, transformamos una carpeta o creamos una carpeta virtual de clientes y proveedores donde van a estar toda la información de ellos. Reducimos los anexos y los datos necesarios que eran para ser cliente de Aviatur y para ser proveedor de Aviatur. Hoy ustedes conocen obviamente su proceso y lo complejo que es hacer esto. El registro manual de estos anexos tampoco ya se va a exigir. Evitamos pérdida de información. El tiempo de espera para crear un cliente o un proveedor también se va a disminuir. Vamos a automatizar otras tareas como por ejemplo solicitud de créditos o cartera
Vamos a automatizar la recepción de documentos, verificar y validar la autenticidad de la factura, radicar automáticamente sin digitación, aceptar y rechazar automáticamente facturas. Vamos a tener por primera vez, digamos que una trazabilidad de todo este proceso. Y obviamente vamos a tener un ahorro en la digitalización. Digamos que todo esto es lo que va alrededor de factura electrónica, ¿cierto? Ahora, ¿qué alcance es el que ustedes van a tener en cada una de sus compañías? Depende un poco de la visión operativa futura que ustedes tengan de su negocio, digamos, y de lo que estemos dispuestos a enfrentar, porque cada uno de estos, digamos que es una tarea por sí sola. Aquí tengo unos gráficos. Por ejemplo, nosotros ya comenzamos con una compañía en productivo. El 24 de febrero comenzamos con ya agencias de viaje Viatur. Aquí hay un dato interesante. Es muy importante garantizar las pruebas en un modelo que todavía está inmaduro. Aquí como antecedente les puedo decir que el proyecto de facturación electrónica no se va a acabar con lo que vamos a desarrollar de aquí a junio, de aquí a septiembre o el 1 de enero, porque digamos que el modelo todavía tiene o va a sufrir cambios. Nosotros tenemos hoy día una especificación técnica en la DIAN que, digamos que, para hacerlo muy simple, tiene 20 campos que informar, ¿cierto? Pero yo creería que, como lo han hecho otras administraciones de otros países, comienzan con esta solicitud de información, pero después van solicitando cada vez más. Y les voy a dar un ejemplo. Aviatur, todas sus operaciones son ventas de mandato o ingresos de terceros. No estaba en la parte técnica estandarizada. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a la DIAN y dijimos, oye, aquí es muy importante que nosotros digamos cuáles son ingresos propios y cuáles son de terceros. ¿Qué logramos? Un anexo técnico de mandato. Y está hoy día público. Entonces, y eso va a pasar con cada una de las industrias. Cuando las agencias de aduanas se den cuenta que quieren agregar el puerto de embarque, el puerto de desembarque, el lugar de ingreso, o sea, el de destino, ¿cierto? Van a tener que estandarizar porque si no, cada uno de los contribuyentes vamos a estar informando información en campos distintos, ¿cierto? Y esos van a ser anexos técnicos que seguramente van a ir saliendo y ahí es muy importante que ustedes sepan que o tengan la claridad que no es un proyecto que vamos a empezar hoy, vamos a terminar el 1 de enero y nunca más vamos en el fondo a hacer modificaciones. Eso no pasa en ningún modelo de factura electrónica. Más aún, que de hecho ya hay definiciones en donde las 48 horas que tenemos para enviarle la información se va a transformar a que sea en línea. Ahí ya tiene un cambio de diseño, ¿cierto? Muchas empresas que tienen gran volumen de facturación estaban pensando, o la grande superficie, en enviar todas las facturas en la noche, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen menos recursos y ahora ¿qué va a pasar? Tiene que ser en línea. Entonces, claramente vamos a tener que sufrir cambios tanto de los proveedores como de los clientes frente a esos procesos. En la práctica he escuchado mucho de los cierres. No, es que las empresas me reciben factura hasta el 25 de cada mes, en teoría eso ya no va a pasar. Pero digamos que es cultural, ¿cierto? Porque no es, son acuerdos entre ustedes o definiciones que hace el proveedor o el cliente para erradicar facturas. Cosas interesantes que nosotros hemos visto, por ejemplo, para garantizar los términos de aceptación y rechazo de facturas. Dijimos, ¿qué pasa si nos llega una factura un día sábado a las 12 de la noche? Que ya estamos evaluando con estos casos de negocio que estamos viendo. ¿A quiénes afectamos en el proyecto? Aquí tienen una lista de quiénes participaron. Afectamos clientes y proveedores, tecnología, facturación y cartera, BPM, si ustedes tienen un software, al área legal e impuestos, calidad, organización y método para que modifique los procesos de la compañía, gestión documental, lo afectamos directamente, archivo, seguridad de la información, comunicaciones, las ventas a través de .com, contabilidad y erradicación. Ahora, ¿qué les puedo yo, les quiero traspasar esta idea a ustedes? Nosotros cuando empezamos como proveedor tecnológico, pensamos que íbamos a atender a Viatur independientes, de forma directa, que nosotros íbamos a poder contestar todas las dudas que nuestro cliente iba a necesitar. Pero en realidad, después de este caso de negocio que empezamos hace 1 año y medio, nos dimos cuenta que el proyecto de factura electrónica tiene 3 componentes claves que ustedes tienen que garantizar. Primero, un experto tecnológico, ¿cierto? Que tenga las capacidades de poder soportar su operación, que sea el que les dé más confianza. Esa es una definición que
cada uno de ustedes tiene que tomar. Pero sí tienen que tener una gerencia de proyecto y consultoría que les asegure el proyecto. Entonces tienen que tener o internamente esos recursos o contratarlos con un tercero, el cual les puede ayudar desde fuera de su compañía a garantizar que nos vamos a demorar 6 meses. Peor aún, si vamos a pensar que lo vamos a empezar 3 meses, en los próximos 3 meses y tenemos 3 meses para implementar. Y una asesoría legal y tributaria que les dé el aseguramiento del proyecto. Digamos de que para nosotros como proveedores, en donde digamos que somos responsables de intercambiar la factura a la entidad, no somos responsables de la información que ustedes envían en la factura. Entonces, cuando ustedes van a diseñar técnicamente la solución y vamos a decir cuál es la información de mi factura, y mi factura hoy día física, por ejemplo, no cumple con las características de título-valor o no cumple con las características del 617 o hay algo que no está bien definido, digamos que tiene un riesgo para ustedes en el proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ayatur, tuvieron que hacer un cambio computacional para poder especificar correctamente las formas de pago. Porque antes eran simplemente 30 días, cuando eran cuotas era crédito, y cuando hicimos ese análisis teníamos que especificar cada una de ellas. Y eso fue un cambio tecnológico, un cambio de los procesos, en los cuales tiene que asegurarle un asesor. Por eso, nosotros nos acercamos a la firma y les dijimos que para poder asegurar el proyecto de factura electrónica a ustedes tenemos que cumplir con estos 3 componentes en donde BDO nos entregaría el aseguramiento legal y tributario y cosas simples. ¿Quién va a hacer un checklist, cierto? Que cumpla con el decreto 2242, ¿cierto? Frente a la solución tecnológica. ¿Estoy cumpliendo? Alguien lo tiene que revisar. Y digamos que el proveedor tecnológico no puede ser juez y parte frente a esa revisión. Creería yo que ahí está la oferta de valor que hoy le estamos presentando, en tener un aliado como BDO, que puede ser nosotros como proveedor o un tercero, pero es muy importante que ustedes le den la garantía al proyecto de factura electrónica. Creo que con eso termino mi presentación. Vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Sí? Aquí también está Javier Sierra, que es el director financiero de Aviatur. Entonces, si es que quieren hacer preguntas también a él, no hay ningún problema. Ok.